Hace 7 años empezó en el Ecuador un verdadero cambio de época. Los ecuatorianos, las ecuatorianas hemos vivido 7 años intensos, de cambios profundos. Hemos visto cómo la patria se ha transformado. Y hoy precisamente estamos con una de las protagonistas de ese cambio de la patria, de ese cambio de época que la Revolución Ciudadana le ha dado al Ecuador. Me refiero a Marcela Guiñaga, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Aquí, en el Pleno del Legislativo, vamos a conversar con quien fuera también ministra de Ambiente y quien precisamente ha estado en los 7 años de este proceso de Revolución Ciudadana. Asambleísta, bienvenida al Ciudadano, gracias por aceptar el diálogo con los ecuatorianos. ¿Qué significa para Marcela Guiñaga este día tan especial, 15 de enero, en donde recordamos o estamos cumpliendo 7 años de un proceso impresionante, histórico? Bueno, muchas gracias por la invitación. Básicamente hoy es un cúmulo de sentimientos, de emociones, ser parte de este cambio, ser parte de la patria nueva, esa oportunidad de dejar de criticar, de dejar de quejarnos de lo que no tiene nuestro país, a ser parte activa de este proceso. Creo que ha sido una de las, digamos, de los grandes sueños que he tenido y que se han hecho realidad, ser parte de este proceso histórico. Hace 7 años el Ecuador le apostaba una esperanza, le apostaba a un proyecto político liderado por el presidente Rafael Correa. Y creo que quienes están inmiscuidos en el gobierno hace 7 años también veían una esperanza en poder realizar acciones en beneficio del pueblo. Transcurrido todo este tiempo, ¿qué es lo que ve Marcela Guiñaga? Bueno, veo una patria recuperada, veo una patria con esperanza. Creo que una de las cosas que nos ha devuelto esta revolución ciudadana, esa fe en nosotros mismos, en los ecuatorianos, en que el sueño ecuatoriano es posible, en que la patria resurgió de un momento a otro luego de un proceso que ha sido construido desde el mismo pueblo, desde los grupos colectivos, desde las organizaciones, también desde los grupos de las mujeres y de los jóvenes, que ahora somos parte de la política y que quizás antes, y puedo decirlo en nombre de Marcela Guiñaga, no creíamos en los actores políticos que hasta entonces habíamos tenido que vivir. Y que hoy estos jóvenes somos parte de este gran quehacer de la nueva forma de hacer política. Usted dice que ha resurgido la patria. ¿Por qué? ¿Dónde estaba la patria antes? Mira, yo creo que los ecuatorianos nos habían quitado esa esperanza, eso de que el Ecuador era muy poquito, merecía nada. Creo que la patria ahora brilla, creo que ahora la patria, en el sentido como ciudadanos, nos hemos dignificado, hemos recuperado ese sentido de que los ecuatorianos somos y merecemos mucho más. Y creo que hay avances significativos en cualquiera de los ámbitos que los analicemos, pero sobre todo la esperanza, ver la alegría de las comunidades, de la ciudadanía, a cualquier punto del lugar de nuestro territorio donde llega la obra social, la equidad, la justicia social en términos generales, yo creo que son una de las cosas más maravillosas. Recuperar, como dice el presidente Rafael Correa, lo principal, la autoestima de los ecuatorianos, ¿ese puede ser el mayor logro de esta revolución ciudadana? Yo creo que eso es uno de los logros que se ha hecho efectivamente con un tratamiento de igualdad, dejar el capital a un lado y mirar y poner nuestros ojos en la equidad, en la oportunidad, donde todos los ciudadanos somos la misma clase, de la misma categoría y tenemos derecho a las mismas oportunidades. Yo creo que sí, yo creo que eso es una de las cosas más valiosas que deja este proceso de 7 años donde la ciudadanía ha construido este proceso político. Asambleísta, parece increíble que hayan pasado 7 años así tan rápido, con ese vértigo, con lo que hemos vivido todos los ecuatorianos, de ver cómo se colocan obras por un lado, cómo se institucionaliza un país, cómo se recupera precisamente un país. Bueno, sí, el tiempo ha pasado muy rápido, 7 años ha permitido cambiar absolutamente la historia de nuestro país. Ecuador es un país distinto, un país de oportunidades. Y efectivamente vemos esos indicadores en cada uno de los aspectos, en lo económico, en lo social, en muchos temas que antes ni siquiera existían en una agenda política, como por ejemplo los temas ambientales. Así que yo creo que sí hay avances significativos en estos 7 años que han permitido transformar nuestra patria. En algo que usted maneja muy bien, usted fue ministra de Ambiente, y uno de los ejes precisamente de la Revolución Ciudadana fue o es la revolución ecológica. ¿Qué se ha conseguido en este aspecto en estos 7 años?
Bueno, en estos 7 años los avances en materia ambiental son inmensos, es decir, primero es un tema que se priorizó desde la agenda y de la política pública, el espacio y la recuperación de áreas verdes, la protección de nuestros ecosistemas más frágiles, luchar contra la deforestación, que es una de las problemáticas de los países en nuestra región, y saber que en nuestra especialidad, en eso de ser megadiversos, podemos tener también conocimientos, oportunidades que nos hacen altamente competitivos con el resto del mundo. Así que yo creo que por primera vez los temas ambientales no han pasado por una agenda discrecional o para llenar un espacio en un gobierno, sino han pasado por lo trascendente, por lo oportuno, y eso es parte de la política pública que ha implementado este gobierno. Y algo importante que va de la mano, no dejar de lado el desarrollo por respetar, sí, la naturaleza, sino que ir hacia ese desarrollo si se tienen que ejecutar proyectos mineros, por ejemplo, como el que se va a ejecutar, como la explotación del Yasuní, pero respetando la naturaleza. Bueno, el Ecuador tiene un reto importantísimo, el mismo hecho de tener una megadiversidad, de ser tan especiales en nuestros ecosistemas, al mismo tiempo también la forma racional de utilizar esos recursos naturales, creo que es el gran desafío. Y en ese desafío se han planteado usarlo, el aprovechamiento de estos recursos para atender a los problemas que son básicos todavía, como por ejemplo el tema de atención de agua potable, alcantarillado, el manejo adecuado de la basura en nuestro país. Son temas que ahora son sustanciales, es lo profundo, lo adjetivo en una agenda política, y yo que he estado vinculada a los temas ambientales por muchos años, debo decir que es la primera vez que efectivamente un gobierno, el tema ambiental es un tema que le interesa, es un tema que impulsa y es un tema que está representado en cada uno de los espacios del gobierno que ha implementado. Y en ese tema donde existe participación directa de los ciudadanos, como el buen manejo de la basura, el reciclaje, el buen manejo de cuencas hidrográficas, en fin, ¿cómo han recibido ustedes ese feedback de los ciudadanos ante la labor que ha hecho el gobierno nacional? Usted cuando estaba en el Ministerio de Ambiente, ese feedback ante la labor en la revolución ecológica. Bueno, yo creo que esta conciencia, este grado de acercamiento a la población se ven con las obras del día a día, ¿no? El hecho de que una población reciba un agua potable que sea apta para el consumo humano, el hecho de que las aguas de nuestras casas sean tratadas para bajar los indicadores de contaminación de nuestros ríos, más espacios verdes que permitan a las familias hacer momentos y espacios recreativos, que también con ello podemos bajar y reducir los indicadores de violencia en nuestro país. Bueno, eso se nota en cada una de las comunidades, en cada uno de los gobiernos locales que hemos visitado, que hemos trabajado. La tarea es continua, es permanente, todavía falta mucho por hacer, pero definitivamente el Ecuador desde hace 7 años ha cambiado. Y precisamente uno de los cambios fundamentales que se realizó en el 2008 con la Constitución, impulsada por la Revolución Ciudadana, apoyada por el pueblo nacional, fue ir hacia la revolución constitucional, el crear el marco legal que permita al Ecuador avanzar. Usted ahora está como vicepresidenta de la Asamblea. ¿Cómo desde esta orilla se va construyendo precisamente esa revolución constitucional? Bueno, yo creo que debemos primero agradecerle al pueblo ecuatoriano por su inmenso apoyo a este proyecto político que permitió tener una nueva constitución con un concepto distinto, donde prima el ser humano, la oportunidad, las igualdades. Y yo creo que eso nos ha hecho, evidentemente, ha dado paso a estos grandes cambios transformadores de nuestro país. Desde el ámbito legislativo, que ahora me toca vivir desde hace algunos meses, también es nuestro cumplimiento y nuestra obligación dar paso a esos mandatos que dio el pueblo ecuatoriano. No solamente en el ámbito de la transformación del tema legislativo, recuerde usted que en eso se hicieron cambios importantísimos, como por ejemplo dejar de lado la tercerización, que algunos ya ahora no se recuerda, pero que era justamente uno de los temas de más inequidad hacia los trabajadores en nuestro país. Y hoy esos hechos del pasado han sido absolutamente enterrados. También la posibilidad ahora de tener espacios para mujeres en el ámbito político, con el hecho de la paridad, esta metodología que permita también el acceso a la igualdad tanto de ciudadanos como de ciudadanas.
También quiero decir que las tareas que nos quedan pendientes son algunos estamentos todavía legales que deben ser cambiados y que tienen la lógica del pasado, como son los temas relevantes a los temas financieros. Ahora tenemos que ir hacia una nueva reforma agraria o distribución de la tierra, un aprovechamiento equitativo de un recurso vital como es el agua. Son algunas de las tareas pendientes en nuestra agenda legislativa, pero que no hubiese sido posible si la Constitución no hubiese sido cambiada desde Montecristi, y a eso se lo agradecemos al pueblo ecuatoriano. Y además no hubiera sido posible si no se mantiene precisamente la confianza del pueblo ecuatoriano en la democracia, si no se mantiene un régimen que ya ha durado 7 años. Hemos tenido lamentablemente una sucesión de presidentes por distintos motivos, pero esa reafirmación de la democracia apoyada por el pueblo ecuatoriano ha sido también vital para que el proceso se consolide, asambleísta. Bueno, absolutamente, ¿no? Debemos decir también recordar que antes del 2006 el Ecuador había tenido más de 10 presidentes en forma continua, que había generado una inestabilidad, no solamente en el ámbito político, sino económico, social y demás, dando los resultados de que lo que era nuestra patria hasta ese entonces. Yo creo que a partir de ese gran apoyo, posteriormente a Montecristi, el apoyo absoluto del pueblo ecuatoriano, o sea, ese nuevo marco constitucional, más ahora en las últimas elecciones, ese apoyo contundente a esta gran mayoría que tenemos en la función legislativa, al proyecto de la Revolución Ciudadana, demuestra, eso no es otra cosa que una demostración muy clara del apoyo ciudadano a los cambios que venimos implementando. Y eso no hubiese sido posible, por supuesto, y no podríamos hacerlo ahora sin este respaldo que tiene la Revolución Ciudadana. Con esto se desbarata, asambleísta, todo el argumento opositor de que existe una dictadura en el país, de que el Ejecutivo y su cabeza, el presidente Rafael Correa, maneja prácticamente todos los estamentos del Estado. Además que la Constitución indica que el presidente de la República es el jefe del Estado y del gobierno. ¿Con esto se desbarata todo aquello, asambleísta? Bueno, se desbarata y la oposición, o a veces esos segmentos que quedan recalcitrantes de la política antigua en ciertos lugares de nuestro país, bueno, digamos, no tienen más que, por decirlo así, aceptar la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano ha ratificado en 9 veces en las urnas su respaldo absoluto y mayoritario a la Revolución Ciudadana, al proyecto político, a sus diferentes candidatos. Y recuerde usted que en las últimas elecciones, en el 2013, una de las cosas que se le dijo al pueblo ecuatoriano por parte de nuestro presidente, en ese entonces candidato a la reelección, era que necesitábamos ese respaldo en el legislativo para avanzar más rápido, para ir en forma más eficiente. Y el pueblo ecuatoriano una vez más dio su respaldo en las urnas a este proyecto y a los candidatos de Alianza País. Por lo tanto, está demostrado que aquellas alegaciones que hace la oposición, a veces, digamos, sin ningún fundamento, bueno, se demuestra una vez que el pueblo ecuatoriano se pronuncia en las urnas. Asambleísta, en la construcción del marco legal ha sido muy importante la aprobación de leyes como la Ley de Comunicación, como el Código Integral Penal, pero en el trabajo de la Asamblea ya nos ha manifestado, ahora vamos a apuntar también a una reforma total, integral, agraria, pero ¿qué se viene? ¿Qué es lo que se prepara más adelante precisamente para este trabajo en conjunto en pos de sacar a la patria adelante? Bueno, miren, todas las leyes tienen una carga ideológica importante y en esto debemos decir que todavía hay leyes, todavía de la época neoliberal, que se encuentran vigentes, entre esos todo el marco financiero, económico que rige en nuestro país y que necesita ser modificado y ajustado acorde a las necesidades actuales de nuestra realidad. Por lo tanto, hay tareas pendientes. Las tareas pendientes vienen a ser todo aquello relevante a la reforma agraria, que, entre otras cosas, tiene que ver con la ley de tierras, una ley de agrobiodiversidad, que digamos que lo que busca es la utilización de semillas que sean amigables con el ambiente y también amigables con las personas y con su entorno. Tenemos algunas leyes, como usted lo mencionó, que todavía son de mandatos populares que debemos dar de cumplimiento, como son la Ley de Cultura y la Ley de Agua. Y, por supuesto, algunos otros temas que son relevantes de la agenda, como todas aquellas leyes que tengan que ver de carácter económico urgente. Hay una ley que ha sido presentada recién en torno a esto, que tiene que ver con los deudores de buena fe de la crisis lamentable de la crisis bancaria de 1999.
Según un estudio de Latino Barómetro, el 65% de la población ecuatoriana está satisfecha o es la que mayor confianza tiene en el Estado. El Ecuador en la región se presenta como el país con mayor confianza en el Estado. Esto, sin lugar a dudas, es muy placentero, pero a la vez también a ustedes les genera mayores responsabilidades ante los ecuatorianos asambleístas. Bueno, la responsabilidad que tenemos es histórica y es única, es decir, lo que genera es un reto y un desafío en el no fallar a los ciudadanos, es decir, en el dar cumplimiento no solamente pronto y ágil de todos esos cambios que necesitamos, en la transformación que tenemos que seguir impulsando, sino también hacer esta nueva forma de legislar, digamos, con un contenido de justicia social. Eso es lo más importante que todavía falta por resolver. Y bueno, y evidentemente la demostración de estas encuestas, resultados a la ciudadanía y demás estudios demuestran que el camino que hemos tomado hasta ahora sigue siendo el adecuado. Para concluir ya en esta parte final, asambleísta, ¿qué ha sido lo más placentero para Marcela Aguiñaga de estos 7 años y qué ha sido lo más triste de pronto o lo más duro en estos 7 años de Revolución Ciudadana? Mire, yo creo que el balance al final del día es absolutamente positivo. Creo que hay cosas, la mayor parte de experiencias, de anécdotas que tengo son maravillosas. Llegar hasta la última parroquia, el último cantón o comunidad que quizás nunca recibió una obra y sacar la alegría y la sonrisa de una madre, de un campesino, creo que son estos grandes sentimientos que uno se lleva para toda la vida. ¿Cuáles son aquellos, digamos, sentimientos encontrados a veces? A veces la desidia, la mediocridad, el no querer avanzar, el querer a veces unos cuantos imponer su agenda y querer quedarnos como quizás estábamos en el pasado. Yo creo que esos son esos sentimientos que a veces te dan la fuerza para seguir, digamos, seguir en este trabajo, seguir construyendo esta historia, esta patria nueva. Yo me siento contenta, agradezco siempre a Dios, al presidente y por supuesto a todos nuestros militantes y al pueblo ecuatoriano la oportunidad que me dio de ser parte de esta construcción. Lo decía precisamente en su cuenta de Twitter, la oportunidad que le ha dado a Marcela Aguiñaga el presidente Rafael Correa, pero la oportunidad de los ecuatorianos también de poder estar ahí trabajando. ¿Qué les dice ya en esta parte final? Bueno, decirles que nuestro compromiso está más ratificado que nunca, decirles que nuestra patria, la patria de las oportunidades, una patria equitativa, la lucha contra la pobreza debe ser siempre una de nuestras prioridades. Y en eso está nuestro compromiso, el compromiso de los militantes de Alianza País, el compromiso de sus legisladores. Y por supuesto, yo como Marcela Aguiñaga soy una más militante que hace un pequeño esfuerzo, una pequeña contribución desde este desafío que tengo gracias a la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano. Mi contribución, mi apoyo y mi respaldo siempre a que el país nunca vuelva atrás, que sigamos siempre en este camino que hemos decidido tomar de la patria que brilla, el despertar de nuestro nuevo país. Gracias, asambleísta, por recibir al ciudadano. Muchísimas gracias. Gracias a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, con quien hemos conversado aquí en el Pleno del Legislativo, haciendo un recorderis de estos 7 años de Revolución Ciudadana, 7 años en los que el Ecuador se ha transformado.